Constituyentes que firmaron la Carta Magna de 1985 se pronunciaron ante la iniciativa de los tres poderes del Estado. Así es, esto en cuanto a reformar la Constitución en materia de justicia. La Junta Directiva de la Asociación de Constituyentes que firmaron la Carta Magna en 1985 y que entró en vigencia en 1986 se pronunció en relación a la iniciativa de los tres poderes del Estado que intentan modificar algunos artículos. La preocupación es que todo el proceso se realice como lo establece la ley. Nuestra preocupación es que en esa actualización del pacto social, que es lo que constituye una constitución, se sigan los procedimientos adecuados, tanto de representatividad como de legitimidad de cada acción tomada. Según expresan, la Junta Directiva participará en las discusiones y diálogos que se desprendan de las iniciativas de reforma. Algo que destacó el exconstituyente Aquiles Fallase es la injerencia de poderes externos en asuntos de Estado. Cuando se presente la iniciativa de ley en el Congreso, el debate de político debe ser profundo. No puede aquí aceptarse que porque las órdenes vienen en inglés se haya que votar por uno articulado que puede o puede no cumplir con las expectativas de la sociedad. Y por último, cuando esto ya sea aprobado por el Congreso y se someta a votación en una consulta popular, esa consulta popular debe ser legítima. Es más importante que sea legítima a que sea legal. Otro ex constituyente habla sobre la oportunidad que se presenta con las iniciativas. No obstante, los cambios deben ser estructurales y no sectoriales, puntualiza. Primero, actualizar la Constitución, pero al mismo tiempo tratar de buscar las reformas al Estado. Y en eso vuelve a tratarse de revisarse la ley de partidos políticos, ¿verdad? Y en eso debe ponerse bien claro que los diputados, por decirle algo, no puede, que han sido electos, no pueden pasarse al Ejecutivo a trabajar, uno de esos, ¿verdad? Otro es que el listado nacional debe de desaparecer. La Constitución de 1985 fue firmada por 88 constituyentes, de los que aún viven 60. Entre ellos, harán consensos para llegar a las mesas de diálogo con una sola opinión. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y José Orellana. Projusticia lanzó la invitación a conformar el diálogo nacional para la elaboración de las reformas a la ley de justicia. La dinámica propuesta por Projusticia es integrar mesas técnicas, una por cada región del país, invitando a participar a ciudadanos y agrupaciones indígenas, con el propósito de promover la participación ciudadana y elaborar las reformas de la ley de justicia. Es fundamental reforzar la garantía judicial de la independencia del juez, la garantía constitucional de la carrera judicial, de la autonomía de autoridades como el jefe del Ministerio Público y Fiscal General, y por supuesto una mejor forma de elegir autoridades a efecto de disminuir, de reducir la politización, la manipulación y las negociaciones espurias que al día de hoy caracterizan ese tipo de procesos. Yo creo que esta es la oportunidad además para convocar a toda la sociedad guatemalteca a que se incorpore al diálogo nacional por la reforma a la justicia. ¿Qué sistema de justicia quieren los guatemaltecos para Guatemala? Todas las propuestas de las 8 mesas técnicas serán consolidadas en los primeros días de junio para discutir qué aspectos se incluirán o descartarán en la versión final que será entregada al Congreso de la República la última semana de agosto. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Luis Sacché. En más información, la Defensoría de los Derechos de la Mujer y de la Diversidad Sexual han descrito las normativas de establecimientos educativos que prohíben la admisión a señoritas embarazadas y a homosexuales como antiguas y machistas. El lunes recién pasado, la Comisión de la Juventud del Congreso señaló al Instituto Adolfo B. Hall de discriminar a las alumnas embarazadas y a las personas homosexuales. Los congresistas anunciaron haber recibido varias denuncias por parte de alumnas obligadas a retirarse del instituto por estar embarazadas.
La situación de discriminación que viven las mujeres actualmente, tanto en el espacio laboral, en el espacio político, en el espacio educativo, en donde vemos que la sanción va dirigida hacia las mujeres y nosotros hemos hecho el llamado, ¿verdad?, para que se respete la dignidad, la vida de las mujeres en el marco del derecho a la igualdad. Son instituciones que por lo mismo, digamos, que tienen un corte militar, les están inculcando una cultura totalmente patriarcal, totalmente machista. La homosexualidad no debe de ser considerada como una causa justificable de expulsión o como una causa que pueda agravar o limitar el derecho a la educación y a la formación de una persona. Por lo tanto, las Defensorías de la Mujer y Diversidad Sexual convocarán a las congresistas que realizaron estos señalamientos para solicitar al Ministerio de la Defensa, quien está bajo el cargo de la administración del Instituto Adolfo B. Hall, de actualizar su normativo. Por otra parte, lo que respecta a los demás centros educativos bajo el mandato del Ministerio de Educación, en base al derecho de la educación, promociona la denuncia de este tipo de violaciones. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Luis Acché. La violencia es una de las causas por las que los centroamericanos deciden migrar. Este y otros temas se analizaron en el Encuentro Regional de Migración. El Encuentro Regional de los Derechos de las Mujeres y las Niñas en la Migración se realizó en Guatemala y reunió a diversas organizaciones en pro de los derechos migratorios. Erita, Jerónima y Anita no tienen la misma nacionalidad, pero las une la búsqueda incansable de sus hijos a causa de la migración. Por la migración yo perdí a mi hija, pero no me canso de estar aquí, siempre en el comité, en la lucha por la búsqueda de los migrantes. Perder a mi hija por la migración ha sido algo muy duro, pues ese dolor es un dolor que no tiene comparación, aunque nos dejen hijos en nuestra casa. Pero ya no solamente estoy buscando a mi hijo, sino que estamos buscando a muchos más migrantes salvadoreños que se encuentran desaparecidos. La ruta migratoria es en donde más se violentan los derechos humanos. Aunque se esté transitando por la ruta migratoria sin visa, eso no significa que no tengan derechos. Los derechos humanos no tienen fronteras, los derechos humanos son para todos y todos los estados están obligados a protegerlos. ¿Qué hace que las personas decidan abandonar su país? Problemas estructurales de pobreza, de discriminación, que conlleva a la emigración. 16 muertes violentas diarias registra Guatemala, El Salvador y Honduras. Este es una de las causas de la migración, según Julio, investigador jurídico. 288.000 familias se han desplazado internamente, todas a raíz de la violencia generalizada. Estamos tratando de poner el tema en la agenda pública, porque la vulneración del derecho al desplazamiento forzado, que vulnera todo el proyecto de vida, no lo tiene agendado el país como tal, ni tampoco lo reconoce. En el caso de Guatemala, lo que en realidad estaríamos exigiendo al Congreso de la República es la aprobación del Código Guatemalteca Migratoria. Y estamos esperando a ver cuáles son las respuestas que nos van a dar los diputados. Correcto. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Vamos a pasar ahora a noticias del mundo. El ministro de Defensa de Ecuador dio a conocer las cifras oficiales. Oscilan entre 25.000 y 29.000 personas las que resultaron damnificadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud que azotó ese país el 16 de abril. Ampliamos las noticias internacionales con lo más relevante de esta jornada, dándole seguimiento a lo que ustedes ya nos indicaron de la Secretaría de Gestión de Riesgos. También dio a conocer las siguientes cifras. El sismo dejó 659 muertos, 33 desaparecidos, 4.605 heridos y 22.421 personas en refugios y albergues instalados en las provincias costeras de Manabí, La Más Golpeada y Esmeraldas. Las autoridades estiman que cerca de 10.000 edificaciones quedaron totalmente destruidas o dañadas a causa del terremoto. Manabí sufrió las mayores consecuencias del fuerte movimiento telúrico, con 645 muertos y 26 desaparecidos. Un primer caso de
de muerte relacionada con la infección del virus del Zika en Estados Unidos fue informada hoy en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, informaron las autoridades sanitarias. El paciente murió de complicaciones relacionadas con una disminución de plaquetas en la sangre, señalaron los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. El bombardeo a un hospital de Médicos Sin Fronteras en la ciudad afgana de Kunduz el año pasado se debió a una serie de errores y debe ser castigado, pero no puede ser considerado como un crimen de guerra, dijo el Pentágono, y dio a conocer que la aeronave equivocadamente dirigió su ataque contra el centro médico, donde eran atendidos pacientes con traumas, lo que provocó unos 40 muertos entre pacientes, familiares y personal sanitario. Estados Unidos y Rusia pactaron un régimen de silencio o cese de toda actividad militar a partir de esta medianoche al sábado en 2 frentes de Siria. El acuerdo para intentar consolidar la tregua vigente desde hace 8 semanas en las zonas donde hay un bajo control mayoritario de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Las manifestaciones convocadas ayer en Francia contra la reforma laboral del gobierno socialista se saldó con 78 agentes heridos y 214 personas detenidas, anunció hoy el Ministerio francés del Interior con las últimas cifras sobre los altercados. El número de detenciones se eleva a 921, los que se han dado desde el inicio de las protestas. La llama olímpica llegó a la oficina de Naciones Unidas en Ginebra en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Brasil, que tendrán lugar este verano. La llama, que fue encendida oficialmente en la antigua Olimpia, Grecia, el 21 de abril, llegó al Palacio de las Naciones en una linterna transportada por un niño brasileño. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, también asistieron a la ceremonia. Con esta noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que están a punto de celebrarse en tan solo menos de 90 días, finalizamos el acontecer internacional. Soy Alejandra Martínez. Que tenga un excelente fin de semana. Publicidad ahora, pero más adelante. Recuerde, vienen las inolvidables de la semana, no se las pierda.